Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volverles a ver de nuevo. Bueno, ustedes a mí, porque yo a ustedes, me imagino a todos ustedes. Pero qué gusto saludarles y ojalá que todos sigan igual de bien, ¿ok? Y sigamos, pues, pasando estos momentos y confiando en Dios en que esto va a pasar. Bien, pues seguimos. Hoy nos toca ver algo que les va a interesar mucho. Los mitos y verdades sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Y nos quedamos precisamente, ¿ok? En el movimiento de independencia, que es donde nos han creado a un Hidalgo que no es precisamente el que nosotros conocemos. Bien, vamos a ver. Una vez que se dio el grito de independencia, la gente se le empezó a juntar a Hidalgo. Se le empezó a juntar y hagan de cuenta que Hidalgo vio esto como una guerra de castas. En Dolores, la gente que lo oyó el día de la campanada habrán sido 100 personas, 200 tal vez, no más, 300 exageradamente. Pero conforme fueron pasando los días, 16, 17, 18, e Hidalgo salió de Dolores, no se quedó en Dolores, salió, ¿ok? Rumbo a San Miguel. ¿Por qué a San Miguel? Porque ahí estaba más, necesitaban lana, y además Allende tenía ahí su casa, amigos, y sobre todo tenía ahí las tropas acantonadas. Los únicos militares que van a participar con Hidalgo, que no pasaban de 1500. Todos los demás eran pueblo, ¿eh? Todo. Entonces, la gente del camino entre Dolores y San Miguel, la gente se le fue uniendo. ¿Okay? Cuando pasa por Celaya, cuando pasa por Irapuato, cuando pasa por Atotonilco, Guanajuato, porque hay otro Atotonilco que es Jalisco, ¿no? Llegan a San Miguel. En San Miguel se presenta el primer saqueo que Allende puede controlar aún, ¿okay? Porque luego va a empezar el relajo. Y es ahí donde empieza a darse cuenta Allende que Hidalgo no evitaba el saqueo, sino que al contrario, ¿okay? Les dice, agarren lo que quieran, agárrenlo, hijos míos. Y tiene su primera gran discusión con Allende, según nos cuenta Pedro García, que es poco conocido precisamente porque nos habla de una cuestión que no es que lo denoste, pero que sí nos pone a un padre de la patria muy diferente al que nos puso Vicente Rea Palacio, que fue el primero que habló de él ya completamente en su libro México a través de los siglos, ¿no? Este, eh, Nos hablan de que en esa discusión, Allende les dice a Hidalgo que no puede estar permitiendo que los indígenas entren a robar, ¿okay? Y que entren a saquear, que esta no es la guerra de independencia. ¿Okay? Y Hidalgo le dice, son sus únicas alegrías, déjenlos. Pero es que es gente inocente la que le están robando, no tiene nada que ver, son hasta criollos inclusive, o españoles que son buenos. Y Hidalgo dice, lo sentimos mucho, es el momento de ello, lo van a hacer. Porque esto es Hidalgo, es una guerra santa. Ayer se dio cuenta que Hidalgo ya estaba como que se estaba botando la canica. ¿Cómo que una guerra santa, padre? Es una guerra santa. Y si ellos mueren, se van a ir al cielo. Porque es una guerra santa. Y ya se los dije. Por eso, ¿por qué crees, le dice Allende, que los niños son los primeros en irse y enfrentarse a los españoles? No les importa morir porque saben que se van a ir al cielo. Porque es una guerra santa. Pero padre, ¿cómo va a ser posible? Entonces se molesta Allende. Yo no quiero esto. Yo quiero algo tranquilo. Algo tranquilo, padre. No esto. No esto. Esto no puede ser. Estos saqueos tienen que parar. ¿No? Y si no los para, padre, pues lárguese y yo lo veré solo. Y Hidalgo nada más se ríe y le dice, ay Ignacio, ¿quieres que yo me vaya? Entonces, ¿con quién vas a hacer la guerra? ¿La gente me sigue a mí? Entonces, ¿qué onda? Pues Allende se tiene que morder la cola. Bueno, sigamos adelante. Y así van a llegar hasta Guanajuato. Y aquí viene algo muy importante. En Guanajuato era una capital de una provincia muy importante, de toda la intendencia de Guanajuato. Guanajuato gobernaba un español que era el marqués de Calatrava, que se llamaba don Juan Antonio Riaño, un español de ideas muy avanzadas. De hecho, Hidalgo era muy su amigo. Había construido él un gran depósito para granos que se llamaba la Alhóndiga de Granadita, se llama, porque eso ya existe. Juan Antonio, de hecho, Hidalgo participó en esa construcción con su amigo Juan Antonio. Eran muy amigos. Los dos eran unos calaveras. Para que no entienda
el significado de calavera, como se usaba hasta hace poco, eran parranderos, mujeriegos y jugadores. A pesar que pues, Hidalgo era casado con la iglesia y don Juan Antonio era casado con su esposa. No les importaba. Iban a fiestas a todos lados, se llevaban mucho. Y Juan Antonio Riaño tenía igual una biblioteca muy grande como la de Hidalgo. De hecho, se intercambiaban libros, muchos. De hecho, Juan Antonio Riaño tenía una enciclopedia muy famosa de esa época que se llamaba la Enciclopedia Universal. ¿Okay? Y entonces, ahí iba a consultar. Y iban a muchas reuniones, a muchas jugadas. Les encantaba jugar barajas, les encantaba el mus, que les encantaba Hidalgo. En fin, eran personas así que tomaban el trago, pero eran unos borrachos. O sea, simplemente tomaban el trago de que tomaban coñac, tomaban buen vino, era lo que les gustaba a los dos. Y eso sí, siempre acompañados de bellas damas españolas o criollas, que también les encantaba el relajo. Sobre todo que ya empezaba la moda española a imitar a la francesa, donde las mujeres ya usaban unos trajes, pero con los hombros al descubierto y pues con el escote bastante pronunciado. Es ahí donde hay una anécdota que nos narra Luis Ledón, que en una de esas fiestas en casa de Juan Antonio Riaño, estaban sentados comiendo, tomando un buen vino, Hidalgo, Juan Antonio, varios amigos más, y varias damas así, también, que les gusta también el juego, muy elegantes, y que había una que estaba frente a Hidalgo, ¿okay? Y que Hidalgo estaba él fumaba puro, Hidalgo fumaba mucho puro, y estaba viendo a la señora, pero viendo más bien sus pechos, porque tenía una cruz que colgaba. Y Juan Antonio se dio cuenta que Hidalgo no paraba de verla, no hablaba, paraba. Y que Juan Antonio le dice, ay Miguel, Miguel, veo que te gusta mucho el crucifijo de doña fulanita. Y que Hidalgo le contesta, es cierto Juan Antonio, me gusta mucho el crucifijo, es una obra de arte, pero me gustan más los campanarios entre los que está el crucifijo. Obviamente, pues ya saben. ¿Okay? Entonces, se murieron de risa y en fin, eran grandes amigos. La vida los va a enfrentar en este momento. ¿Okay? Porque Hidalgo llegaba a la ciudad de Guanajuato, ¿a qué? A dos cosas. Número uno, a pedirle a Juan Antonio que le entregara prisioneros a todos los españoles ricos. ¿Para qué? Para que les dé lana. Y dos, a que le entregara la lana de los impuestos de todo lo que hoy es el estado de Guanajuato, antes provincia de Guanajuato. ¿Okay? Porque él pensaba llegar a México, derrocar al virrey, pero esto necesitaba dinero para comidas, para caballos, para todo. De Guanajuato a México se hacía un buen tramo en ese entonces. Lo que nunca se imaginó era que Juan Antonio dijera no. Eran muy amigos, pero Juan Antonio le dice, no Miguel, no. Yo soy un caballero español y soy el intendente de esta región. Y mi obligación es defender esa región. Sé que traes a cerca de 30,000 gentes, ¿okay? La mayoría mineros, mulatos, negros y zambos, ¿okay? que han salido de las minas. ¿Okay? No te voy a entregar nada, ¿okay? Porque mi misión es defender la causa española. Yo sé tus ideas y son las mías, pero no así, Miguel, no así. Estás desatando una división. Esto se puede solucionar de otra manera. Pero repito, Hidalgo ya estaba ensoberbecido. ¿Okay? Ya no oía nada. Y le dice, Juan Antonio, te lo pido por nuestra amistad, porque voy a atacar. Y si ataco con 40,000 gentes, no las voy a controlar. Va a venir una masacre. ¿Okay? No las voy a poder controlar. Entrégamelos. Si te los entrego, no tengo garantía de sus vidas, porque tu gente los va a matar de todas maneras. Si tú mismo dices que los vas a controlar, no vas a poder controlarlos en la matanza de ellos. No, Miguel, yo aquí lo voy a defender a como dé lugar. Y el intendente ordena que todos los españoles se encierren precisamente en la alhóndiga de Granaditas, lo que acaba de terminar de construir, que era un castillo inmenso. Que se encierren todos ahí. Y en el techo va a poner cañones y todo. Y le escribe una carta que saca un propio para que se vaya rápido a buscar al general Calleja. El acantonamiento militar fuerte de los españoles estaba en San Luis Potosí. Ahí se estaban preparando 5,000 soldados porque se temía que Napoleón llegara a Veracruz con sus tropas para adueñarse la Nueva España también.
Entonces lo estaban preparando para defender la Nueva España. Entonces el ejército se encontraba no en México, en San Luis, al norte de Guanajuato. Entonces creía el intendente que en Cerrados había suficiente agua, había un aljibe, había comida, las piedras eran muy duras, los indios no tenían grandes armas más que machetes y piedras, y sí es cierto, uno que otro cañoncito que tenía Allende por allá, pero no podrían penetrar, podían aguantar hasta 2 meses ahí mientras llegaba Calleja. Por lo tanto, se sentían seguros en la Alhóndiga. Hidalgo entonces le manda una última carta a su amigo Juan Antonio, donde le dice que por favor se rinda, porque va a dar una vez que diga ataquemos, ¿okay? Van a entrar todos. Y le contesta, en solo 2 días que he estado acampado aquí, le dice Hidalgo, se me han unido mineros de las minas de Mellado, de la Valenciana, de un montón de gente. ¿Okay? Vamos a atacar, Juan Antonio. Y Juan Antonio le contesta, Miguel, siempre he sido y siempre seré tu amigo. Tú defiendes una causa que crees que es justa, yo defiendo la que yo creo que es justa. ¿Okay? Que Dios te bendiga y solo te pido una cosa. ¿Okay? Si triunfas, te pido respetes la vida a mi esposa y a mis hijos. Atentamente, tu amigo Juan Antonio Riaño. Dicen que Hidalgo lloró, pero ya estaba demasiado metido en esto y ordena el ataque a Guanajuato. Evidentemente, todo se concentra en la Alhóndiga, ¿okay? Un ataque despiadado donde los indios eran miles, pero desde los techos, los pocos españoles que habían disparaban los cañones y hacían mucho daño a los indios. Hasta que empiezan los mitos. Hasta que, por algún motivo, no claro de cómo fue, ¿okay? Los indios logran entrar a la Alhóndiga por la puerta que da hacia el oriente. ¿Okay? La puerta que donde hoy se entra para visitar la Alhóndiga. ¿Okay? Los indios entran. ¿Cuál es la versión? ¿Qué pasó? Esto ocurre, la fecha de la batalla, y lo que pasó, lo estoy contando, ocurre el 28 de septiembre de 1810. De 1810 hasta 1850 más o menos, esta historia que se contaba, solo la contaban los sobrevivientes, o el único libro que había sobre esta historia era el de don Lorenzo de Zavala, que se llamaba Ensayo Históricos de las Revoluciones de México. Y contaban que habían entrado a la Alhóndiga, pero nadie comentaba cómo entraron. Posiblemente entraron los indígenas. Fue hasta estos años cuando se presenta un individuo muy pobre, muy humilde a Palacio Nacional después de haber hecho ya un viejito, ¿okay? Y pide hablar con el presidente, que en ese entonces era el presidente don José Joaquín de Herrera. ¿Okay? Y lo recibe Herrera, y este individuo se presenta ya viejito y le dice que se llama Juan José de los Reyes Martínez. ¿Okay? Y le dice, muy bien, ¿qué te puedo servir? Que por favor pido una pensión por mis servicios a la patria, le dice este señor, este es un viejito. Y le dice el presidente Herrera, si me dices qué servicio has prestado a la patria, lo analizaremos y con mucho gusto lo veremos. Y aquí viene cuando viene todo el mito. Este viejito dice, es que yo fui aquel minero que hace 40 años llegó a la puerta de la Alhóndiga y prendió fuego y entramos. Es más, mis amigos me decían en la mina de Mellado, me decían el Pípila. Si esto fue verdad o no, si lo del viejito es verdad o no, no lo podemos comprobar. Ni Hidalgo, ni Allende, ni Lucas Salamán, que estuvo en Guanajuato viendo eso de 18 años, nadie de los testigos presenciales mencionan al Pípila. Nadie. Ni los vencedores, ni los vencidos. Nadie. O sea, no hay. Probablemente muchos mineros que tenían piedras grandes trataron de llegar a la puerta para prenderle fuego y entrar. Pero no fue uno, quizá fueron varios, un montón. Y uno llegó.
pero nadie lo comenta, o sea, no hay ningún dato. Si el Pípila existió o no existió, es un ícono, es una leyenda. Juan José Los Reyes Martínez sí existió y está hasta su biografía, porque fue el que se presentó y lo dijo. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿será de él? ¿Okay? El hecho es que sí le dieron la pensión. ¿Okay? Y el hecho es que entonces pasa la historia el famoso Pípila. Igual de cualquiera de ustedes que vaya a Guanajuato y les digan a la gente, no, soy Pípila, porque entonces te dan pamba, te apedrean, pero entonces con la losa del Pípila. Porque el Pípila es el Pípila ya. De hecho, los que han ido a Guanajuato verán que hay un monumento muy grande al del Pípila, que es un mirador gigantesco, donde puedes subir en automóvil, o si te gusta el ejercicio, caminando, subiendo así, por las escaleras que están bastante lejos. Pero el Pípila es el Pípila ya. ¿Okay? Que existió o no existió, no lo podemos saber, salvo este dato. Pero lo que sí les digo, que ni en el 1810, ni en el 20, ni en el 30, ni en el 40, nadie mencionaba a este personaje. ¿Okay? Nadie. Y todavía vivían gente que había estado en la batalla de Guanajuato. Nadie. Fue hasta que aparece este señor ante el presidente de la República. Bien. Sea como sea, entran a la alhóndiga. Y ahí se arma lo que decía Hidalgo, una masacre. Los indios no respetan nada. Ni los negros, ni los mulatos, ni nadie. Es una matazón terrible. Una guerra de castas, que era como les dije en la clase pasada. ¿Okay? Por el hecho de ser blanco, rubio, español o criollo, o inclusive hasta mestizo, o inclusive hasta indios. Si tú estabas allá con tus patrones, defendiendo a tus patrones, te mataban, no importaba quién eras. Se habían desatado los odios que Hidalgo disfrazó en cuanto a que era una guerra santa. Y van a morir mucha gente. La descripción que Lucas Alamán nos hace de lo que pasó en la Alhóndiga fue algo terrible, ¿eh? Terrible. Dicen que a los niños los agarraban del segundo piso y los tiraban y abajo los esperaban un montón de indios con machetes. ¡Ah! Y el niño caía y se le incrustaba el machete. ¿Okay? A las mujeres las degollaban, las agarraban entre los brazos, les abrían aquí para que mueran, las desvestían y les cortaban los senos. ¿Okay? A los cadáveres los masacraron y los desvistieron, les robaron todo, absolutamente todo. Allende, Aldama, Jiménez, los militares, trataron de calmar esto, ¿okay? Pero no les hacían caso. Hidalgo solo viéndolo, ¿okay? Como el chinito, nomás milando. No decía nada, absolutamente nada. Y estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Se van a echar a todos dentro de la Alhóndiga, incluyendo al intendente de Guanajuato, a Juan Antonio Reaño, incluyendo a su esposa e incluyendo a sus hijos. Hidalgo no pudo hacer nada por ellos. ¿Okay? No pudo hacer nada. Ya en su juicio, cuando le hacen un juicio a Hidalgo, le van a preguntar cómo es que si sus amigos no los defendió, y tenemos la respuesta a Hidalgo, la tenemos. Hidalgo contestó, no podía hacerlo. Si lo impedía, me mataban a mí también, aunque yo fuera el cura. O sea, que él sabía que había destapado una caja de Pandora y estaban las matanzas al por mayor. Y la cosa no paró ahí, jóvenes. La cosa, si después de que mataron a todos en la Alhóndiga, ¿okay? Los indios salen a las calles, esas callejuelas de Guanajuato, se conoce Guanajuato, y van entrando a las casas. Los que no se ocultaron en la Alhóndiga, peor quedaron, porque entonces entraron en sus propias casas. ¡Ah! Es que horrible fue eso. O sea, fue una guerra que los sacaban y los mataron a todos. ¡Ah, maldita! Todos. Fue una matanza en Guanajuato. Ríos de sangre. Solo una casa no tocaron. La casa de Lucas Alamán. El gran historiador que en ese entonces tenía 18 años. ¿Okay? Por eso, pero él vio todo esto. Y si ustedes leen el tomo 3 de su historia de México, verán que le rompe el alma a Hidalgo. Él no puede ver Hidalgo. En su libro pone a Hidalgo como lo peor, a pesar que le salvó la vida a él y a su madre. Porque Hidalgo, cuando vio a los hijos salieron, él corre a la casa de los Alamán y se queda en la puerta. Y con los niños, y entonces los oculta en un sótano, que por cierto está. La casa de Lucas Alamán existe.
Está frente al Palacio de Gobierno de Guanajuato. Es una tienda de artesanías. Ustedes pueden entrar y está ahí, se ve eso, y dice ahí, nosotros nos ocultaron don Lucas Alemán y su mamá. Y gracias a que Hidalgo se puso enfrente y vieron al cura, los niños pasaron de largo. Y eso no lo agradeció a la mamá, no, porque Hidalgo tenía un interés muy especial por la mamá de Alamán. La mamá de Alamán e Hidalgo se sabe que eran algo más que amigos. Y esto Alamán, como jovencito, lo sabía. Y esto es algo que nunca le perdonó a don Miguel Hidalgo. La mamá de Alamán era una viuda de Alamán. Bueno, entonces fue una matanza que va a dividir más a Allende y a Hidalgo. ¿Okay? Allende va a decir, esto fue una cosa terrible, padre, ¿qué pasó aquí? O sea, de la muerte, todo lo que aquí ha ocurrido. ¿Okay? Hidalgo no estaba para nimiedades. Seguimos nuestro camino, ahora vámonos a Valladolid. Pero padre, ¿cómo vamos a irnos a Valladolid? Si aquí pasó esto, ¿qué no va a pasar ahí? Sigamos, porque la gente se le unía más a Hidalgo, más. Y se van rumbo a Valladolid. En Valladolid, hoy Morelia, la gente que ya sabía lo que pasó en Guanajuato, se peló. Se convirtió en una ciudad fantasma. No había nada, cuando entra Hidalgo no había nadie. Nadie, hasta lo mismo Manuel Abad y Caí, porque era su amigo, se peló también. Cuando entra ya estaba así, todo así, abandonado. Todos se fueron. Pero eso sí, los niños entraron y lo que no se pudieron llevar, porque no se pudieron llevar todos pues tenían mucho dinero, no se llevaron todo, ¿okay? Lo que pudieron, se llevaron los indios. Y los españoles que se quedaron, los mataron, los degollaron. Todos, segunda degollina, ante los ojos de Hidalgo, que no decía absolutamente nada. Allende ya estaba vomitando a Hidalgo. Okay. Ahí acampa Hidalgo un tiempo y ahí Hidalgo, invita a varios criollos que sabían que habían participado en la guerra, que tenían ideas de independencia y que habían estado en la conspiración de Valladolid. Invita principalmente a 3 personajes, a los hermanos Mariano y Manuel Michelena, que eran gente que creía mucho en la independencia. Invita a una entrevista al general García Obeso, que también era parte de la conspiración de Valladolid, otro criollo, y los 2, evadieron hablar con Hidalgo. De hecho, salieron, ni siquiera hablaron, salieron, no querían hablar con él. Y el tercero, el que invita, que fue el único que se entrevista con él, porque Hidalgo quería que se uniera a él, fue a un joven teniente, amigo de Allende, que se llamaba Agustín de Iturbide, el otro padre de la patria. ¿Se conocieron ahí? No, ya se conocían. En ese entonces se conocían todos, de alguna manera todos se conocían. Y por eso Iturbide aceptó la entrevista y fue a entrevistarse con el padre Hidalgo. ¿Qué se sabe de esa entrevista? Don Mariano Cuevas, el historiador, tiene un libro que se llama El Libertador, un libro editado en los años 30 del siglo pasado, donde nos habla de las cosas desconocidas de Iturbide, muy interesante. Y nos habla de esta entrevista, que pocos conocen y pocos saben de esta entrevista. Hace muchos años, más de 50, hubo una serie de televisión que, para hacer en esa época, muy acertadamente, en una serie histórica que se llamaba Los Caudillos, puso esta entrevista. Y entonces, no es cierto, eso es pura mentira. No, sí fue verdad. Una serie en blanco y negro, inclusive, una serie histórica de aquellas épocas muy antiguas, donde el padre Hidalgo era aquel actor que tal vez alguno de ustedes conozca, era Enrique Rambal. Iturbide era un actor joven de esa época, que no recuerdo quién era, pero aparece la escena, que sí fue verdad. Y esta escena, muy escondida, porque no conviene, esta escena trata precisamente de que Hidalgo trata de convencer a Iturbide que se una. Y es ahí cuando Iturbide, por eso no les conviene decirle, le dice: Hidalgo, no padre, yo sí creo en la independencia, pero no así. Usted está matando a la gente, está arrasando, o sea, está cometiendo usted una serie de asesinatos, gente inocente se está muriendo.
Yo no puedo, yo no, sí la quiero, pero no así. Además, yo soy militar. Y para mí esto es un desorden, esto es una masacre. Y como tal, yo tengo que combatirla, porque yo soy soldado del orden. Y yo soy leal al ejército. No así se hacen las cosas, padre Hidalgo, no así. Y que Hidalgo le contesta, pues Agustín, entonces, si no te unes conmigo, seremos enemigos. Y si te enfrentas a mí, haré hasta lo imposible por destruirte. Y entonces, Agustín, pues, padre, le agradezco esta entrevista, le agradezco que por sus buenos oficios pueda yo salir de aquí. Y Agustín Iturbide se va. Nunca más se volverían a ver. La pregunta es, ok, ¿quién tenía razón? ¿Hidalgo, que dividía, mataba y asesinaba porque las circunstancias así lo habían llevado? ¿O Iturbide? Este diálogo, que según Mariano Cuevas sí existió y que quedó hasta escrito, nunca los lo han puesto, salvo en esa serie que les digo, lo cual es interesantísimo. Porque demuestran aquí que Iturbide le dio una lección a Hidalgo. Bueno, se trata de dividir o de unir. Usted está dividiendo y está matando. Otro de los mitos de nuestro padre la patria. Okay. No van a volver a verse. Hidalgo prosigue su camino, okay, hasta la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México no va a entrar porque pues, nadie sabe por qué no entró. Tenía ya todo para entrar a la Ciudad de México, pero Hidalgo decide regresar. Y cuando regresa, además de que se enemista con Allende, con Aldama y con todos los militares, los mismos indios que ya veían saqueada la Ciudad de México, la querían saquear, se decepcionan. Ah, no entramos a México. Ay, pues, ¿qué le pasó al padrecito? Pues nos vamos. Y ante la retirada en esas cosas locas que ya tenía Hidalgo, es la decepción de los indígenas de no saquear la lana que querían sacar de México, entre el odio que ya tenía Allende, Aldama y Jiménez contra Hidalgo, y al mismo tiempo que la carta que Riaño le había mandado a Calleja ya le había llegado y Calleja ya se dirigía a México para defender al virreinato, la vida de Hidalgo va a dar un giro, una rueda de la fortuna, como va a ser. Y entonces va a pasar la parte más triste para él y para la historia de México, que es la derrota. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos ustedes de nuevo. ¿Okay? No se pierdan el siguiente episodio, ¿okay? Porque se va a poner muy bueno esto y vamos a entender muchas cosas. Cuídense, quédense en sus casas, todavía la contingencia prosigue. Gracias.